¿Qué país exige a su adversario reparar una infraestructura que él mismo dejó de usar y sancionó? Suena increíble, pero esto es exactamente lo que está ocurriendo entre Alemania y Rusia con el gasoducto Nord Stream. Alemania ha exigido oficialmente a Rusia que repare el Nord Stream sin ofrecer compensaciones ni garantías de ningún tipo. Sí, lo escuchaste bien. El país que impuso sanciones, que dejó de comprar gas ruso y que guardó silencio cuando su propia infraestructura fue destruida, ahora demanda que su antiguo proveedor la restaure, como si nada hubiera pasado. Es el colmo de la incoherencia. Alemania, que respaldó sanciones, promovió el distanciamiento energético y enmudeció frente al mayor acto de sabotaje contra sus propios intereses. Pretende que Rusia reconstruya, con su propio dinero, un gasoducto que los alemanes decidieron no utilizar más. Ningún compromiso, ningún acuerdo de compra, ni siquiera una promesa para el futuro. Solo una exigencia unilateral, casi colonial. ¿Dónde ha quedado la lógica? ¿En qué rincón oscuro se ha escondido el sentido común de la política energética europea? La exigencia alemana no solo desafía las leyes de la razón, sino que revela una mentalidad que busca beneficios sin riesgos ni responsabilidades. Es como si Alemania quisiera tener todas las cartas, sin poner nada en juego. Y lo más grave es que, si no entendemos el tamaño de este absurdo, corremos el riesgo de repetir los mismos errores políticos y económicos que ya han costado a Europa miles de millones y décadas de bienestar. Estamos hablando del futuro económico de todo un continente, de la competitividad, el empleo y la calidad de vida de millones de personas. ¿Quieres comprender cómo hemos llegado a este nivel de contradicción y qué consecuencias tendrá? Para eso, primero debemos repasar los hechos y el contexto real detrás del Nord Stream. Para entender el trasfondo de esta exigencia, empecemos por los hechos clave y el contexto del Nord Stream. Solo así podremos medir la magnitud del absurdo. ¿Cómo fue posible que un gasoducto clave para Europa acabara reducido a simple símbolo del fracaso? Para entenderlo, tenemos que retroceder y analizar el contexto en el que nació el Nord Stream y su impacto en la política energética entre Alemania y Rusia. El Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 son dos gasoductos submarinos que conectan directamente Rusia con Alemania a través del Mar Báltico. El primero, inaugurado en el año 2011, cuenta con dos ramales y una capacidad conjunta de 55.000 millones de metros cúbicos de gas al año. El segundo, terminado pero nunca puesto en funcionamiento por presiones políticas, era igual de ambicioso. Pretendía duplicar la capacidad y consolidar a Alemania como el gran hub energético europeo. Esta infraestructura no solo representaba una alianza energética, sino también una apuesta estratégica. El gas ruso barato era la base del milagro industrial alemán. Fábricas de acero, química, automóviles y una economía exportadora global. Sin embargo, todo cambió en septiembre de 2022. El día 26, explosiones submarinas en las inmediaciones de la isla danesa de Bornholm destruyeron 3 de las 4 líneas de ambos gasoductos. Sismógrafos detectaron potentes detonaciones. Al poco, gigantescas burbujas de gas metano surgieron en la superficie del Báltico. Fue el mayor atentado contra infraestructura energética en Europa en décadas. Las reacciones oficiales en Alemania sorprendieron por su tibieza. El gobierno aceptó el sabotaje con una pasividad desconcertante. Silencio ante los sospechosos. Ninguna exigencia de una investigación internacional transparente. Ni siquiera acusaciones formales. Todo quedó en la sombra, como si la voladura del cordón umbilical energético no mereciera respuestas contundentes. En vez de revisar su política, Berlín siguió adelante con las sanciones contra Rusia y el progresivo desmantelamiento del vínculo energético. Apoyó a Ucrania, promovió nuevas restricciones y prácticamente dio la espalda al gas ruso, aceptando la ruina de una infraestructura vital. Un giro de 180 grados que supuso renunciar a décadas de ventajas competitivas. Perder este contexto sería fatal.
Sin comprender la magnitud de la desconexión política y técnica entre Alemania y Rusia, no se puede entender la gravedad de las decisiones tomadas ni su impacto sobre la economía de toda Europa. Hablamos de millones de empleos en riesgo, de industrias enteras amenazadas y de un aumento de precios energéticos que golpea a cada hogar y empresa europea. Ahora que tenemos claro el escenario y las piezas del tablero, es momento de mirar el corazón del problema, la exigencia de Alemania a Rusia para reparar el Nord Stream, una exigencia que desafía cualquier lógica y revela la ruptura del sentido común. Vamos a analizar la lógica detrás de esta demanda y por qué representa el colapso del pensamiento estratégico en Alemania. ¿Cómo es posible que un país sancione, se distancie y luego exija que le reparen gratis lo que ya no quiere? Alemania ha llevado la incoherencia política y económica a un nuevo nivel. Tras sancionar a Rusia, romper lazos comerciales y apoyar activamente a Ucrania en el conflicto, ahora exige que Rusia repare el Nord Stream, el mismo gasoducto que Alemania ya no utiliza ni pretende usar en el corto plazo. Pero aquí no termina el absurdo. No hay ninguna oferta sobre la mesa por parte de Berlín. No existe ni una promesa de pago, ni un compromiso de comprar gas en el futuro, ni siquiera una mínima propuesta de compensación. Simplemente exigen el arreglo, como si aún tuvieran derecho a reclamar algo tras haber roto todos los puentes diplomáticos y comerciales. Imagina la situación en términos cotidianos. Es como si ofendieras a un vecino, dejaras de saludarlo, hablaras mal de él por todo el barrio, y luego exigieras que a sus expensas repare la cerca que ambos usaban, solo porque en algún momento podrías necesitarla de nuevo. ¿No parece ridículo? Sin embargo, eso es exactamente lo que Alemania está haciendo en el plano internacional. El coste real de reparar el Nord Stream no es poca cosa. Hablamos de una inversión de varios miles de millones de euros. Un gasto descomunal que, para Rusia, no tiene ningún sentido asumir sin garantías de que la relación comercial se reanudará o que habrá retorno en forma de contratos de suministro estables. Pero Alemania ni siquiera menciona esta posibilidad. Exige la reparación, pero sin asumir ningún riesgo ni compromiso concreto. Expertos y analistas internacionales lo tienen claro. Alemania ha perdido el contacto con la realidad. La exigencia de reparación gratuita, tras demonizar y sancionar al proveedor, no solo es técnicamente inviable, sino que proyecta una mentalidad colonial trasnochada. Es el deseo de obtener todos los beneficios, sin pagar el precio ni asumir responsabilidad alguna. Un modelo que, en el mundo actual, ya no funciona. Persistir en este enfoque puede dejar a Alemania sin suministros críticos de energía, destruir las inversiones, aislarla en los mercados internacionales y erosionar aún más su reputación como potencia industrial. La industria alemana ya sufre las consecuencias de la falta de gas barato, y cada movimiento errático aleja más la posibilidad de revertir el daño. La pregunta clave es, ¿cómo ha llegado Alemania, referente de eficiencia e industrialización, a un escenario tan contradictorio y autodestructivo? Veamos ahora el impacto económico de estas decisiones y cómo afectan a la competitividad y al futuro de toda Europa. Analicemos a fondo el impacto económico de estas decisiones y descubramos cómo Alemania puso en riesgo su posición de liderazgo industrial en Europa. El precio de la obstinación. ¿Cuánto le está costando a Alemania su política energética? La ruptura con el gas ruso no solo ha sido simbólica, ha devastado el corazón productivo de Alemania. Miles de fábricas han cerrado sus puertas, mientras otras trasladan sus operaciones al extranjero buscando energía asequible. Los costos de producción se han disparado, y la factura energética de empresas y hogares se multiplica año tras año. Pero el remedio ha resultado peor que la enfermedad. El gas natural licuado proveniente de Estados Unidos llega a precios 2, 3 y hasta 4 veces más altos que el gas ruso. Alemanes de a pie y empresarios sienten el peso insoportable de facturas que antes eran manejables, ahora transformadas en una carga asfixiante. Para evitar el colapso total,
el Estado alemán se ha visto obligado a repartir subsidios por decenas de miles de millones de euros. Sin embargo, ni siquiera este esfuerzo gigantesco ha logrado contener la hemorragia de competitividad. Alemania, que alguna vez fue motor de Europa, hoy ve cómo sus industrias pierden terreno frente a competidores de Asia y América. Mientras tanto, Rusia no espera a nadie. Ha reenfocado su energía hacia Asia, tejiendo nuevas alianzas estratégicas con potencias como China e India. Europa, y especialmente Alemania, han pasado de ser clientes privilegiados a una nota al pie en la lista de prioridades rusas. El flujo de gas barato y abundante, que durante décadas impulsó el milagro exportador alemán, es ya cosa del pasado. El futuro que se dibuja es inquietante. Si este rumbo persiste, Alemania se enfrenta a una desindustrialización progresiva, fábricas vacías, desempleo en aumento y una sociedad cada vez más polarizada por la tensión social. Las arcas públicas, desgastadas por subsidios inagotables y menos ingresos fiscales, amenazan con entrar en una espiral de crisis. Estas consecuencias no son solo un asunto de economistas y políticos, afectan directamente tu vida. Un empleo menos seguro, sueldos estancados y una calidad de vida que se erosiona lentamente. Si Alemania, la locomotora de Europa, pierde fuerza, todo el continente sentirá el temblor. La precariedad laboral y la incertidumbre pueden convertirse en la nueva normalidad si no se corrige el rumbo. Este es el precio real de la obstinación política. Una factura que pagará toda una generación. Pero tras el desastre, ¿qué lecciones quedan por aprender? ¿Es posible aún reconstruir la confianza y redefinir una estrategia energética coherente y sostenible? Tras la tormenta, quedan preguntas urgentes. ¿Cómo aprender de este desastre? ¿Qué pasos puede dar Alemania y Europa para evitar repetir los mismos errores? Descubramos juntos las lecciones clave de este fiasco. ¿Qué podemos aprender de este caso de arrogancia y desconexión política? Porque lo ocurrido con el Nord Stream no es solo una anécdota absurda. Encierra lecciones urgentes para la política, la economía y la ciudadanía europea frente a la crisis energética actual. Primera lección. Nadie puede exigir beneficios eternos sin asumir compromisos claros. El modelo de yo gano, tú pagas, ha caducado en el mundo real. Si Europa quiere seguridad energética, debe estar dispuesta a asumir parte de los riesgos y costes, no solo reclamar derechos cuando le conviene. La segunda enseñanza es la importancia fundamental de garantías y contratos sólidos en las relaciones internacionales. Todo acuerdo debe prever escenarios de crisis, mecanismos de compensación y responsabilidades explícitas. Depender de la buena voluntad del otro, ignorando posibles conflictos, solo lleva a situaciones como la actual: desconfianza, pérdidas y reclamaciones sin sentido. Tercera lección. La diversificación es vital. Apostar todo a un solo proveedor o a una ruta única convierte cualquier incidente en una catástrofe nacional. Además, politizar la energía y convertir los recursos críticos en armas geopolíticas solo aumenta la vulnerabilidad de todos. Europa necesita fuentes y socios plurales, y reglas del juego transparentes que trasciendan los vaivenes políticos. El futuro, como demuestra esta crisis, pertenece a quienes fomentan la cooperación y el beneficio mutuo. La arrogancia y la búsqueda de ventajas unilaterales solo conducen al aislamiento y a perder relevancia global. La época del colonialismo energético terminó. Solo la colaboración garantizará prosperidad y estabilidad. Finalmente, la ciudadanía no puede delegar estas decisiones trascendentales a una élite desconectada. Exigir a los líderes responsabilidad y transparencia ya no es opcional, es cuestión de supervivencia económica. Lo que está en juego es el empleo, el coste de la vida y la posición de Europa en el mundo. Si no aprendemos estas lecciones, Europa está condenada a repetir ciclos de crisis, inestabilidad y pérdida de influencia internacional. Solo una sociedad informada y exigente puede romper este ciclo y forzar un cambio real. Llegó el momento de cerrar. ¿Están preparados los ciudadanos para exigir respuestas y soluciones?
¿Se atreverán los líderes europeos a elegir entre el estancamiento y un nuevo rumbo energético? La historia juzgará a quienes ignoran la realidad y exigen lo imposible. Lo que hoy vemos en Alemania no es solo una crisis energética, es un colapso absoluto del sentido común en la política europea. Pedir a Rusia que repare el Nord Stream, después de sanciones, distanciamiento y hasta silencio ante su destrucción, es la máxima expresión del absurdo político. Es como exigir resultados sin asumir riesgos, beneficios sin compromiso, y todo bajo el disfraz de una superioridad moral que ya no engaña a nadie. Esta exigencia no es solo un desliz diplomático, es un síntoma de cómo Alemania y Europa han perdido el contacto con la realidad geopolítica y económica. Si ignoramos lo que ha pasado con el Nord Stream, arriesgamos el futuro de toda una generación. Empleos industriales que desaparecen, precios energéticos por las nubes y una economía que se tambalea en el borde del colapso. No se trata de un debate lejano entre políticos. Cada factura de luz, cada oportunidad laboral perdida, cada industria que cierra, es el precio real de esta desconexión con la lógica. Alemania, que alguna vez fue el motor industrial de Europa, hoy camina hacia la irrelevancia por sus propias decisiones. Pasó de ser ejemplo de eficacia a ser víctima de sus contradicciones. Exige a Rusia lo que no exige a sus propios aliados, y olvida que la confianza y el respeto no se pueden imponer por decreto. El caso del Nord Stream es el espejo de un fracaso colectivo. Una Europa que quiere todo pero no está dispuesta a pagar el costo, ni política ni económicamente. Como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de no caer en la narrativa fácil. La historia nos enseñará que quienes eligen la ceguera voluntaria y la exigencia imposible terminan pagando el precio más alto. Hoy, más que nunca, informarse y ejercer una ciudadanía crítica es la única manera de proteger nuestro futuro. El ejemplo del Nord Stream no puede quedar en el olvido, porque ignorarlo es condenar a Europa a repetir el error, una y otra vez.